Querido Dios amante Padre, nos consagramos a ti para que al abrir tu palabra sea el Espíritu de Dios que nos hable y así de esta manera, Dios eterno, tu iglesia pueda ser edificada, amonestada y advertida y preparada para la venida de Cristo. Y es en el nombre sagrado de Jesús que lo pedimos. Amén. Queremos hacer un repaso bien rapidito. Y el repaso que vamos a hacer para aterrizar en el tema número 7 de nuestra serie, como en los días de Noé, lo vamos a hacer casi a vuelo de pájaro, ya que se hizo un repaso en los otros temas de lo que se ha hablado hasta este momento. Hablamos un poco en esta serie, en los días anteriores, acerca del concepto de la manipulación genética en los animales y el atentado de la raza antediluviana de tocar la creación que Dios había hecho, que había llamado en Génesis capítulo número 1, bueno en gran manera. El capítulo 6 de Génesis dice que la raza antediluviana se había corrompido de tal manera que los pensamientos de ellos no eran hacia lo bueno, pero eran de continuo hacia el mal. Todo lo que Dios hizo bueno, el hombre lo corrompió, y lo corrompió de tal manera que Génesis 6 dice que Dios determinó barrer a aquella raza pecadora en la sentencia que dio en la apertura del diluvio, y pereció todos los animales, incluyendo los que Dios no había creado, las especies amalgamadas raras que Dios nunca hizo, fue barrido y fue destruido. Hablamos un poco también del intento de la manipulación genética y cómo hoy en día el ser humano está repitiendo exactamente el mismo atentado de meterse en la naturaleza que Dios creó. Y hoy en día la cuestión de manipulación genética en animales y plantas ya no es ciencia ficción, es una realidad. Es más, es tan real que tú y yo hace más de 30 años ya estamos comiendo alimentos genéticamente manipulados. Ya no es ciencia ficción. Ya no es cuestión de si el hombre lo logrará hacer. Ya el hombre lo está haciendo y ha cambiado la cuestión de la genética de animales, está cambiando la cuestión de la genética de las plantas y va a terminar con la redefinición del mismo ser humano. Ya lo estamos empezando a ver. El que nace hombre se quiere hacer mujer, la que nace mujer se quiere hacer hombre, y estamos entrando en una etapa que todo lo que Dios dijo que era bueno, el hombre lo está corrompiendo, al punto que en los días de Noé Dios tomó la decisión, habiéndose arrepentido, de barrer a la raza antediluviana. También el libro de Génesis nos hablaba de que la tierra se había llenado de violencia, siendo el resultado que la vida de los animales dejó de tener importancia para aquella generación. Dios nunca dio a los animales para que se los comieran y menos para que los mataran. Pero al matar los animales y después comérselos, beber su sangre, y la lista sigue, entraron en un estado de corrupción tan grande que al no respetar la vida de los animales terminaron no respetando la vida del ser humano, y la tierra se llenó de violencia y llena de sangre por todos lados, porque ya la vida humana no tenía valor según el ideal de Dios. También estudiamos con ustedes el tema, según el texto de Mateo, que aquella generación se casaba y se daba en casamiento, y hablamos de la distorsión del vínculo sagrado del matrimonio. El matrimonio no lo creó el hombre ni ninguna sociedad, el matrimonio Dios lo hizo. El matrimonio nació en la mente santa de Dios, y la intención de Dios es que el matrimonio fuera considerado en esa santidad. Pero estudiamos ya en este tema que desde etapas muy tempranas, después de la caída de Adán, la introducción de la poligamia entró en aquellas sociedades, al grado que ya no se respetaba no solamente el matrimonio, sino también por la fuerza. La gente le quitaba la mujer de su prójimo usando violencia, y fueron víctimas de las pasiones incontrolables que los llevaron a su corrupción y a su perdición. Y ese fue el tema
último que estudiamos, se casaban y se daban en casamiento. El tema del día de hoy, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo y rápido posible. Y este tema lo tengo que mencionar porque muchas personas hoy en día, cuando hablan acerca de las razones por las cuales Dios destruyó al mundo antediluviano, han descubierto una palabra que está en la Biblia y que esta palabra los ha llevado a construir una idea que para muchos es considerada muy descabellada. La palabra que siéndome es la palabra de los nefilines. ¿Alguien aquí ha escuchado de esa palabra nefilín? ¿Puedo ver sus manos? Ok, hay varios que han escuchado. No todos han escuchado acerca de quién eran los nefilines. Voy a tomar algún tiempecito para poder dar esta explicación que a la consideración de este servidor es importante que la analicemos, porque tarde que temprano puede ser que tú seas confrontada con esta situación y tú dirás, ¿y eso, pastor, qué tiene que ver con los días de Noé? Bueno, espérate un poquitito y ahorita vas a ver cuál es la relación de los supuestos nefilines con el cataclismo universal que vino a través del diluvio. Génesis capítulo número 6 y el versículo 5 y 6 dice el texto bíblico. Acuérdate, Génesis lo escribió Moisés. Moisés no estuvo en la creación, tampoco Moisés estuvo en el diluvio, pero por revelación de Dios, Moisés recibió el testimonio del pasado y por inspiración del Espíritu Santo lo registró en los libros que conocemos como Génesis hacia adelante. En el libro de Génesis, Moisés escribe hablando de lo que sucedió en los días de Noé y dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacia el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Vamos a hacer un poquito de exégesis en el pasaje. Vamos a ir un poquito más a la raíz del contexto de Génesis 6, 5 y 6. El capítulo es el capítulo 6. Estamos en eso. Pero el texto que te estoy dando es el versículo 5 y 6, en donde dice que la maldad era mucha, que el designio de los hombres era hacia el mal, y 3, que Dios se arrepintió de haberlos hecho y le dolió en su corazón. Pero algunos versículos hacia atrás da un contexto muy interesante, es el mismo capítulo. Mira que dice el versículo 1 y 2 del mismo capítulo, que dice que Dios se arrepintió de haberlos creado. Versículo 1: y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Bueno, el texto da la idea y la impresión que Dios les había dicho que se multiplicara, ¿no era verdad? Henchid la tierra y sojuzgadla. Las aves se multiplicaron, los animales se multiplicaron y los seres humanos también se multiplicaron. Pero aquí aparece algo muy interesante, lo que el texto le llama los hijos de Dios. Los hijos de Dios observan que las hijas de los hombres eran muy bonitas, eran hermosas, y parece ser que eran tan hermosas que los hijos de Dios tomaron la decisión de tomar por mujeres a las hijas de los hombres y escogieron entre todas ellas. Eso es el versículo 2. Versículo 3: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ese es el límite de tiempo que Dios puso para la destrucción, ¿no es verdad? Pero parece ser que el contexto es que lo que llevó a Dios a tomar esa decisión es que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres
y escogieron entre ellas. Y Dios dice: mi espíritu ya no va a contender con el hombre y sus días serán 120 años. Ese es el 3. Versículo 4. Acuérdate que el 5 dice que la maldad era mucha y le dolió a Dios en el corazón y se arrepintió de haberlos hecho. Pero el versículo anterior, mira qué dice: había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también, después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Y estos, los hijos que vinieron como resultado de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Así que parece ser que los hijos que nacieron de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres fueron gigantes y eran valientes que se hicieron nombre y reputación por la valentía de ellos. Por eso dice que esta gente desde la antigüedad eran gente conocida por su renombre, porque era gente muy valiente y eran gigantes sobre la tierra. Claro, eso es lo que dice el versículo en español, es la traducción hispana. ¿Cómo traducen estos versículos las versiones en inglés? Por ejemplo, la versión Americana Standard o American Standard Version lo traduce este versículo de la siguiente manera. Génesis capítulo 1 y versículo del 1 al 4. And it came to pass when men began to multiply on the face of the ground, and daughters were born unto them. Resulta ser que los hombres empezaron a multiplicar en la faz de la tierra y les nacieron hijas. And the sons of God, y los hijos de Dios, saw the daughters of men, and they were fair. Vieron los hijos de Dios las hijas de los hombres y se veían bonitas. And they took wives of all they chose. And Yahweh said, my spirit shall not strive with men forever, because he is flesh, and shall his days be 120 years. Dios dijo que ellos se tomaron obviamente esposas de las hijas de los hombres, y Dios dijo: mi espíritu no contenderá para siempre con ellos. Versículo 4. And the Nephilim, ya que aparece la palabra Nefilim, claro, en español no dice Nefilim, en español dice gigantes, pero esta versión lo traduce como Nefilim. Y los nefilines estaban sobre la tierra en esos días y después de eso. Y cuando los hijos de Dios vinieron a las hijas de los hombres, ellas les llevaron hijos a ellos y fueron los hombres, mighty men, valientes de renombre en aquellos días. Así es que parece ser que es muy similar a la versión en español. La única diferencia es que en el español se usa la palabra gigantes y en el inglés la versión estándar americana usa la palabra Nephilim. ¿Cómo lo traduce la King James? La versión del rey Jacobo lo traduce así: cuando los hombres se multiplicaron en la faz de la tierra, les nacieron hijos a ellos, y los hijos de Dios miraron las hijas de los hombres que estaban bonitas y tomaron esposas que ellos escogieron, y el Señor dijo: mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque es carne, sus días serán. Hasta ahí va todo normal. Pero en la parte de los gigantes o los nefilines, King James los traduce así: y había gigantes en la tierra en aquellos días. Así es que la versión estándar traduce Nefilim. La versión del rey Jacobo lo traduce como gigantes en aquellos días. Hay una cuarta versión que me gustaría mencionar, y es la versión común en inglés. Se llama Common English Bible. Ahora, la forma como esta versión lo traduce es muy interesante. Te vas a quedar sorprendido. Esta versión lo traduce de la siguiente manera: cuando el número de la gente empezó a incrementarse a través de la tierra fértil, hijas les nacieron a ellos.
y los seres divinos, así lo traduce la versión común en inglés, y los seres divinos, claro, la versión en inglés, las otras versiones dice los hijos de Dios, the Son of God. La versión en español dice los hijos de Dios, pero la versión común en inglés lo traduce como los seres divinos. Miraron cuán hermosas eran las mujeres humanas, así es que se casaron con ellas, y el Señor dijo: mi aliento, mi espíritu no permanecerá con los humanos para siempre, porque son carne, vivirán 120 años. Y en esos días había gigantes que vivían en la tierra, y después de eso también. Ahora nota cómo traduce la parte que sigue la versión común en inglés. Cuando los seres divinos y las hijas humanas tuvieron relaciones sexuales, dieron a luz hijos. Y estos, los hijos de la unión de los seres divinos con las mujeres humanas, llegaron a ser héroes de la antigüedad, hombres famosos y por supuesto gigantes. Obviamente se dice que los gigantes eran grandes porque eran híbridos, según esta idea. ¿Qué significa híbridos? La unión de ángeles con seres humanos. Por eso algunos argumentan que llegaron a ser fuertes, valientes y de renombres, porque pues como no, tenían genética de seres divinos, de ángeles, de espíritus, por así decir. Así es que ellos marcaron la diferencia, supuestamente, en aquellos días. Ahora, esta Biblia lo traduce así, nada más claro no puede ser. Dice ahí que eran seres divinos que tuvieron relaciones sexuales con las mujeres y les dieron hijos y nacieron, gigantes de la antigüedad. Ahora, la pregunta no es como dice el inglés o el español, la pregunta es como dice el hebreo, o sea, el texto masorético, el texto original hebreo. Así es que me fui a la escritura hebrea para revisar cómo dice Génesis capítulo 6 en este versículo de los gigantes o de los nefilines. Y mira qué es lo que dice el texto masorético. Y cuando los hijos de Dios, y aquí aparece la palabra Elohim, cuando los hijos de Elohim miraron a las hijas de los hombres, ¿men? Ahora, ¿cómo se dice las hijas de los hombres cómo se dice hombres en hebreo? Se dice Adam. Así se dice. Dice ahí las hijas de Adán, implicando que eran humanos, ¿no es verdad? O sea, las hijas de Adán, los hijos de Dios vieron a las hijas de Adán y eran fair, eran bonitas, tomaron esposas y escogieron entre ellas. ¿Ok? Los hijos de Dios. Y dice ahí: y había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿Cómo se dice gigante en hebreo? Tú lo puedes ver ahí, ahí está ¿cómo se dice? Gigantes. Acá está gigantes, sigue aquí. Nefil. Y de ahí viene la palabra nefilín. ¿Está en el hebreo? Ahí está. De hecho, cuando tú estudias la palabra H5303, recuerda que en el texto masorético, si tú ves una H antes del número, ¿qué significa eso? Que esa palabra está en hebreo. Si ves una G, esa palabra está en griego. Y si ves una A, está en arameo. Así que si está la H, significa que la palabra es de raíz hebrea. La palabra es 5303 y la palabra es nefil. ¿Qué significa la palabra nefil? Bueno, es un pronombre masculino y tiene dos significados. Uno, lo ves acá abajo, es gigante, y el otro es nefilín. Así es que si una versión traduce gigante, está bien, porque ese es un significado de la palabra nefil. Y si alguien lo traduce nefilín, también está bien, porque el significado de nefil significa o gigante o nefilín. Ahora, ¿qué significa la palabra nefil? ¿De dónde viene nefilín? Bueno, el lexicón hebreo caldeo,
cuando ve un poquito la raíz de la palabra, mira qué es lo que explica. Dice ahí, puede significar gigantes. Y en antiguas versiones caldeas, ¿sabe qué es el caldeo, verdad? Es una lengua muy similar, de ahí viene el arameo, que es como el español y el portugués, o el italiano, tiene palabras muy similares. Así es que el arameo es muy similar al hebreo. Y recuerda que cuando los judíos más adelante van a estar en el exilio, aprendieron la lengua de los caldeos. Bueno, en lengua caldea es gigante en el cielo. De hecho, a los nefilines, por eso tú vas a escuchar que hay algunas personas que aseguran que los nefilines eran extraterrestres. Y vas a escuchar esa idea, y créemelo, hay cantidad de cristianos que creen eso, que ellos dicen que vinieron extraterrestres de otro planeta e hicieron experimentos para unir código genético extraterrestre con humano. Y el resultado de esa mezcla son seres titánicos que nacieron, gigantes, cíclopes y toda esa clase de cosas, ¿no? Porque dicen que la raza humana fue mezclada con alienígenas. Es interesante notar cuánto los canales de televisión hoy en día están hablando de alienígenas ancestrales, Discovery Channel, History Channel, y la lista sigue dando la idea que hay algo en nuestro código genético extraterrestre. Bueno, resulta ser que la palabra nefil puede significar gigantes del cielo. Y tú vas a ver que en algunas joyas arquitectónicas de la antigüedad hay ciertas culturas que aparecen gigantes, y aparece gente bien chaparrita, y aparece gigantes bien grandes, en que algunos dicen, ahí está la evidencia que extraterrestres visitaban la tierra en aquellas culturas, y ellos pusieron esas construcciones para dejar saber que estaban siendo visitados por extraterrestres. Claro, Hollywood ha explotado esa idea, por eso hay un montón de películas de Hollywood que explica esa misma idea. Tenemos código alienígena en nosotros porque la palabra dice que significa gigantes del cielo o de las constelaciones. Además de eso, en una raíz antigua, esta palabra también puede ser interpretada o aún traducida como los caídos, the fallen. Ahora, ¿quiénes son los caídos que cayeron del cielo? Claro, algunos inmediatamente argumentan que los caídos del cielo y que eran gigantes eran los demonios que fueron expulsados del cielo. Ahora, si tú ves, se empieza a armar una idea. ¿Y cuál es la idea? Pues si Génesis está bien, los que se metieron con las mujeres fueron demonios. Y lo que ellos tuvieron era hijos de los demonios. Muy interesante. Tú dirás, pastor, ni siquiera para que no se hable de esto, es todo raro. Amigo y hermano, si tú tuvieras la idea, ¿cuántas iglesias creen esto? Hay cantidad de iglesias, libros de pastores y evangelistas que escriben todo el regreso de los nefilines. Y ¿sabes qué? Si es posible que un demonio tenga hijos, ¿sabe qué significa eso, verdad? Que también hay una gran posibilidad que Satanás pueda tener un hijo. ¿Has escuchado de películas El hijo de Satanás? Porque viene de la idea que los demonios se pueden reproducir y tener hijos. Ahora hay gente que se ríe y dice, esa gente loca, ¿de dónde saca? De esto lo sacan, de Génesis capítulo número 6. Parte del significado de la palabra en el léxico caldeo hebreo significa los caídos. Y algunos intérpretes, dice aquí, algunos intérpretes del pasaje de Génesis interpretan que los caídos son los ángeles, porque también puede significar caídos, rebeldes y ¿quién más es el rebelde, el caído y el apóstata? Que los ángeles que se rebelaron contra Dios en el cielo. Ahora, la palabra nefil, de donde viene nefilín, que significa gigantes también, aparece solamente en 2 lugares en la Biblia. Uno es Génesis capítulo número 6 y el otro es Números capítulo 13 y el versículo 32.
Ahora, te voy a mostrar el versículo de Números y te vas a quedar un poquito sorprendido. Números capítulo 13, mira qué es lo que dice. Y hablaron, ¿recuerdas que Moisés mandó los espías para ir a la tierra prometida? Y los espías traen un racimo de uvas, con solo 2 hombres un racimo. Era tierra buena, que fluía leche y miel, y todo era gigante, ¿verdad? Pero también la gente eran gigantes. Y cuando ellos vienen al reporte delante de Israel, mira qué es lo que dicen. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres ¿de qué? De gran estatura. Y la palabra que se utiliza ahí de gran estatura es nefil, son gigantes. Algunos asumen que estos gigantes híbridos que existían en la tierra en aquellos días eran caníbales, porque dice ahí: es tierra que traga sus moradores. No lo toman como simbólico, lo toman como literal. O sea que los gigantes se comían a la gente, casi diciendo: señores, si nos vamos para allá nos van a comer los gigantes, van a tener comida por largo rato. Y el pueblo se asustó. Es más, no querían mejor regresar a Egipto porque se asustaron del reporte que dieron. Y aquí aparece la palabra nefil. Era tierra de gigantes, pero también era tierra que tragaba a sus moradores. El texto masorético lo dice también así, que había gigantes en la tierra, Génesis 6, y es la palabra nefil y la misma palabra que aparece en el libro de Números 13. Versículo 33 dice, en el reporte de los espías: y también vimos allí gigantes, los hijos de Anac, raza de los gigantes. ¿Sabes qué significa raza de los gigantes? Que había una estirpe, o sea, había una raza, es como hablar de la raza mexicana o la raza hispana. O sea, había un grupo grande de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. La pregunta ¿es lenguaje simbólico? ¿O en verdad sí estaban bien grandes? Eran gigantes. A mí se asustaron, ¿verdad? Ahora, ¿recuerdas también de Goliat? ¿Quién quería pelear con Goliat? No había. Bueno, David peleó, pero antes de David, ¿quién quería pelear? Nadie. ¿Por qué? Porque estaba bien grande. Es más, la Biblia dice las medidas que tenía. Estamos hablando que era un mega gigante, ¿verdad? Pero no era el único. Los hijos de Anac eran una raza de gigantes. ¿Cómo dice el texto masorético? Bueno, dice lo mismo en la palabra nefil, que significa gigantes. Ahora, Elena de Guay habla que sí, había gigantes en aquellos entonces. Patriarcas y Profetas dice: había muchos gigantes, hombres de gran, claro, este es antes del diluvio, ¿verdad? Hombres de gran estatura y fuerza, renombrados. Ahora, algunos argumentan que muchas de las construcciones, como pirámides y esa clase de cosas, vinieron porque había gigantes, o sea, esos bloques gigantescos. Porque algunos dicen: ¿cómo los pudieron construir si no había las máquinas que existen hoy en día? Pero si había gigantes, entre un grupo de gigantes eran capaces, una fuerza grande y una grande estatura. Claro, algunos argumentan eso, pero el Espíritu Profecía claramente nos dice que sí, había gigantes en aquellos días. Claro, los animales eran grandes, y por supuesto había gente que también por su estatura eran considerados gigantescos. Por esa razón, esa mente, esa fuerza y todo lo que ellos tenían fue utilizada solamente para el mal. Ok. Lo que he mencionado aquí para algunos puede ser especulativo. O sea, tierra que come a sus moradores puede ser un lenguaje simbólico, ¿no? En el sentido que el que va a esa tierra los matan y los destruyen y los consumieron. En ese sentido se los comieron. Algunos dicen: no, ¿qué tal si este texto es literal? ¿Qué tal si el que escribió Números, cuando dijo es tierra que come a sus moradores, estaba realmente significando eso? Que los gigantes eran caníbales y que se comían literalmente a la gente. Bueno, ¿has escuchado tú de los libros apócrifos?
Tú sabes que han encontrado libros en diferentes rollos, por así decir, en diferentes lugares de las tierras sagradas, en donde han encontrado libros del Antiguo Testamento que les llaman los libros apócrifos. Esto significa que estos libros no entraron en el canon sagrado de la Biblia. ¿Cuántos libros apócrifos hay? Muchísimos. Yo tengo que decirte que hay más libros apócrifos que libros de la Biblia. Con eso te digo todo. Hay muchísimos. Por ejemplo, algunos aún fueron involucrados en la Biblia católica, ¿no es verdad? Como el libro de Baruch, el libro de Sabiduría, el libro de Eclesiásticos, Daniel capítulo 13, Daniel capítulo 14, Sabiduría, Tobías, Judith, Macabeos, y la lista sigue. Pero hay más. Por ejemplo, ¿has escuchado tú el libro El Testamento de Salomón? Así se llama, el Testamento de Salomón, pero no está en la Biblia. Es considerado escritura apócrifa. Ahora, ¿de qué trata el libro de Salomón, el Testamento de Salomón? Bueno, es muy interesante leerlo. Si tú lees el libro del Testamento de Salomón, dice que Salomón tenía un hijo, y que el hijo que Salomón tenía cada vez se ponía más flaquito, más flaquito, más flaquito. Y Salomón se preocupó porque vio que el hijo se estaba poniendo bien flaquito, y un día fue con su hijo Salomón y le dijo: oye, ¿por qué estás tan flaquito? O sea, cada vez te veo más delgado. Y el hijo le hizo una confesión a Salomón, y entonces le dice: mira, papi, te voy a decir la verdad. La razón por la que yo estoy flaquito es porque a mí en la noche me visita un demonio, y el demonio me agarra mi dedito y me lo empieza a chupar. Y al chupar mi dedo me está sacando toda la energía y la vida que yo tengo, y por eso me estoy poniendo flaquito. Cuando Salomón se entera de eso, Salomón se mete al templo y empieza a orarle a Dios. Invoca el nombre de Yahweh, y Dios se le apareció. Y Salomón le pide a Dios: dame el nombre de ese demonio, porque parece que cada demonio tiene un nombre. ¿Recuerdas que Cristo al demonio le dijo: ¿cómo te llamas? Ahí que parece. Entonces Salomón le dice: dame el nombre de ese demonio. Y Dios le contesta la oración a Salomón y le da el nombre del demonio. Y Dios le dio un anillo a Salomón. Cuando Salomón se ponía ese anillo, al invocar el nombre del demonio, el demonio venía, pero con ese anillo lo podía controlar. Por eso en la antigüedad, supuestamente, Salomón era conocido como expulsante y controlador de demonios. Es más, el libro es tan radical que dice ahí que con ese anillo Salomón controla a los demonios para construir parte del templo de Salomón, porque eran grandes y gigantes y todo eso. Y cuando él invoca el nombre de ese demonio, le dice: con mi hijo no te vas a meter más, porque lo tenía sujeto con el anillo. Ahora tú empiezas a entender por qué ese libro no entró en la Biblia. O sea, nos damos una idea, ¿verdad? Y así hay muchos más libros. Mira, yo me puedo amanecer contándote de cada libro. Son las clases que doy en el colegio. Doy literatura apócrifa. Entonces, me he leído prácticamente casi todos los libros. Por ejemplo, está la historia de José y Asenet, que es otra historia muy interesante. Está, por ejemplo, el libro de los jubileos, que es el segundo Génesis. Y en el segundo Génesis, sí, un segundo Génesis, cuenta la historia que Dios originalmente no creó a Eva. Había creado otra mujer, pero esa mujer era muy rebelde porque no quería ser sumisa a Adán. Entonces, finalmente Dios tuvo que crear una segunda mujer, que era Eva, que se hacía más dócil y era más sumisa. Ahora, por eso esos libros no entraron en la literatura sagrada. Se llaman apócrifos, pero existen los libros. ¿Por qué menciono eso? Porque en esta literatura apócrifa hay un libro que es muy interesante. Se llama el libro de Enoc. ¿Cuántos han escuchado del libro de Enoc? Ok, existe el libro. Ahora, ¿ese libro está en la Biblia o no está en la Biblia? No, no está en la Biblia. Es literatura apócrifa. Ahora, ¿por qué es interesante este libro? Porque este libro es como gasolina a la idea de los nefilines. ¿Por qué razón? Lee un poquito lo que dice el libro. Libro de Enoc, capítulo número 6. Dice así: sucedió que cuando en aquellos días, según el libro apócrifo de Enoc, se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Suena muy similar a Génesis, ¿eh? Y los vigilantes, los hijos del cielo, las vieron y las desearon.
Y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Y entonces Shemiasá, que era su jefe, les dijo: temo que no queréis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron: hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos de los otros bajo maldición, bajo anatema. Y eran el total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Estos son los nombres de sus jefes: Shemiasa, quien era el principal, y en orden con relación a él, Artacof, Ramael, Cocabel, Ramael, Daniel, Sequel, Baraquel, y la lista sigue. Y estos son jefes por docena. Capítulo 7 del libro de Enoc. Y todos y sus jefes tomaron para sí mujeres. Claro, supuestamente habían hecho un pacto que no se podían regresar hacia atrás. Iban a agarrar mujeres y engendrarles hijos. Todos sus jefes tomaron para sí mujeres y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas. Se entiende qué significa esto. Y a contaminarse con ellas y a enseñarles brujería, magia y el corte de raíces y enseñarles sobre las plantas. Por eso es lo que se dice que se corrompieron, porque quienes los corrompieron a los seres humanos fueron los demonios caídos, porque ellos les dieron conocimiento culto, brujería, el uso de las raíces, etcétera, etcétera. Quedaron entonces embarazadas de ellos y parieron. ¿Y qué parieron? Parieron gigantes de unos 3,000 codos de altura. ¡Wow! Sí que estaban grandes. Que nacieron sobre la tierra conforme a su niñez crecieron. Devoraban el trabajo de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. ¿Por qué? Pues eran tan grandes, tenían que estar ¿qué? Comiendo y comiendo y comiendo. Eran gigantes sobre la tierra. Versículo 4. Y entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos. ¿Y qué? O sea, como se acabaron todo, terminaron comiéndose a los seres humanos. Versículo 5. Y empezaron a pecar contra los pájaros del cielo, contra las bestias de la tierra, contra los reptiles, contra los peces del mar, y se devoraban los unos a los otros la carne de los otros y bebían. Por eso algunos dicen que en el libro de Levítico Dios prohibió que bebieran sangre abiertamente, porque supuestamente los nefilines o los gigantes eran acostumbrados no solamente al canibalismo, sino a beber la sangre. Y entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que se había hecho en ella. Interesantemente, hay algunos textos en la Escritura Sagrada que son muy significativos, hablando de la idea que comían sangre y que comían carne de hombres. Por ejemplo, Salmo 14, versículo 1 al 4, David dice: dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se corrompieron, hacen obras abominables, casi como en los días de Noé, ¿verdad? Se corrompieron, abominaciones, no hay quien haga el bien. Pero Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, pero todos se desviaron. Aún se corrompieron. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. No tienen discernimiento los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen ¿qué? Pan. Claro, Salmos es un libro poético. Figuras. Pero algunos dicen capaz que esto no era figura. Literalmente los abominables se llegaron a comer al pueblo de Dios. Por ejemplo, Miqueas capítulo 3 versículo 3. Dije: oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Y fíjate que ahora Dios le está hablando a los jefes de Israel: que les quitáis su piel y su carne sobre sus huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo,
y desolláis su piel sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el caldero y como carne en la olla. ¿Qué es eso? Da la idea que los mataban, los servían y después se los ¿qué? Se los comían. Claro, yo no me asustaría de esto porque hay culturas que han sido caníbales y que se han comido la sangre y la carne, los huesos de la gente. Pero interesantemente, el libro de Enoc menciona que los nefilines eran demonios que cayeron, se metieron para tener hijos, y los hijos que nacieron eran híbridos entre demonios y seres humanos, eran tremendos gigantes y eran caníbales. Eso dice el libro de Enoc. Capítulo 8 del libro de Enoc. Asa, uno de los jefes, enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo en lo que respecta a la plata, a reempujarla para brazaletes y adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, maquillaje de los ojos, piedras preciosas y tintura. O sea, a la mujer la corrompió en la vanidad y al hombre le enseñó a hacer armas para la guerra. Versículo 2. Y entonces creció mucho la impiedad, y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas. Shemiasa enseñó encantamientos y a cortar raíces. Hermoni a romper hechizos, brujería, magia y habilidades afines. Baraquel, signos de los rayos. Coabel, los presagios de las estrellas. Sequel, los relámpagos. Y él enseñó los significados. Takov enseñó las señales de la tierra. Shamashiel, presagios del sol. Sarayel, de la luna. Y todos comenzaron a revelar los secretos a sus esposas. Y como parte de los hombres estaban siendo aniquilados, su grito subía hasta el cielo. Y ahí es donde Dios habría de intervenir en la corrupción que los ángeles caídos estaban llevando a corromper al ser humano. Capítulo 9 de Enoc. Entonces Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel observaron la tierra desde el santuario de los cielos, y vieron mucha sangre derramada sobre la tierra, y estaba toda llena de injusticia y de la violencia que se cometía en ella. Considerado esto, los cuatro fueron y se dijeron: el grito y el lamento por la destrucción de los hijos de la tierra sube hasta las puertas del cielo. Y dijeron a los santos del cielo: es ahora a vosotros a quienes las almas de los hijos de los hombres suplican diciendo: llevad nuestra causa ante el Altísimo, nuestra destrucción ante la gloria majestuosa y ante el Señor de todos los señores en cuanto a majestad. Y Rafael, Miguel, Sariel y Gabriel dijeron al Señor del mundo: oh Señor, tú eres nuestro gran Señor, el Señor del mundo, el Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes. Los cielos son el trono de tu gloria por todas las generaciones que existen desde siempre. Toda la tierra es el escabel de ti ante ti, y tu nombre es grande, santo y bendito por la eternidad. Sonó bonito, ¿eh? Versículo 5. Eres tú quien todo lo ha creado, y en ti reside el poder sobre todas las cosas. Todo es descubierto en toda su desnudez ante ti. Tú ves todo y nada se te puede esconder. Y tú has visto lo que se ha hecho. Asael, cómo ha enseñado toda injusticia sobre la tierra y revelado los secretos eternos que se cumplen en los cielos. Claro, estos cuatro escucharon los lamentos de la tierra porque los gigantes los pervirtieron, los demonios los pervirtieron, y la tierra se llenó de violencia y de maldad. Entonces van delante de Dios según Enoc e interceden. Versículo 7. Lo que ha enseñado a los humanos Shemiasa, al que tú habías dado la facultad de gobernar sobre sus compañeros, ellos han ido hacia las hijas de los hombres y se han acostado con ellas y han profanado a sí mismo, descubriéndoles todo pecado. Y luego estas mujeres han parido en el mundo gigantes, por lo que la tierra se ha llenado de sangre e injusticia. Y ahora mira que las almas de los que han muerto gritan y se lamentan hasta las puertas del cielo, y su gemido ha subido y no puede cesar debido a la injusticia que se comete en la tierra. Pero tú que conoces todas las cosas antes de que sucedan, tú que sabes aquello, tú los toleras y no nos dices que debemos hacer al observar esto. O sea, como que lo pusieron a Dios entre la espada y la pared. What are you going to do about it?
¿Qué vas a hacer? Vas a dejar que los demonios y los nefilines y los gigantes destruyan la tierra. Y ahora en el capítulo 10 viene la respuesta de Dios. Escucha. Y entonces el Altísimo, grande y santo, habló y envió a Sariel, al hijo de Lamec. Ese está en la Biblia, Y dice: ve hacia Noé y dile en mi nombre, escóndete. Y revélale la consumación que viene, pues la tierra entera va a perecer. Un diluvio está por venir sobre toda la tierra, y todo lo que se encuentra sobre ella perecerá. Y enseguida enseña al justo, al hijo de Lamec, lo que debe de hacer para preservar su alma para la vida y escapar definitivamente, pues por él será sembrada una planta y serán establecidas todas las generaciones. Y además el Señor le dijo a Rafael: encadena a Asael de pies y manos, arrójalo en las tinieblas, abre un desierto que está en Dudael y arrójalo en él, bota sobre él piedras ásperas y cortantes, cúbrelo de tinieblas, déjalo ahí eternamente sin que pueda ver la luz, y en el gran día del juicio que sea arrojado el fuego. O sea, prisiones de oscuridad. Y después sana la tierra que los vigilantes han corrompido y anuncia su curación, a fin de que se sanen de la plaga y todos los hijos de los hombres no se pierdan debido al misterio que los vigilantes descubrieron y enseñaron a sus hijos. Toda la tierra ha sido corrompida por medio de las obras que fueron enseñadas por Asael. Impútale entonces todo pecado. Y el Señor dijo a Gabriel: procede contra los bastardos, o sea, los híbridos de demonios con seres humanos. Procede contra los bastardos y réprobos hijos de la fornicación, y haz desaparecer a los hijos de los vigilantes de entre los humanos, y hazlos entrar en una guerra de destrucción, pues no habrá para ellos muchos días. Ninguna petición en su favor será concedida, pues esperan vivir una vida eterna, o que cada uno viva 500 años. Y a Miguel le dijo el Señor: ve y anuncia a Shemiasa y a todos sus cómplices que se unieron con mujeres y se contaminaron con ellas en su impureza, que sus hijos perecerán y ellos verán la destrucción de sus queridos. Encadénalos durante 70 generaciones en los valles de la tierra hasta el gran día de su juicio, y en esos días se les llevará al abismo de fuego, a los tormentos y al encierro en la prisión eterna. Claro, el libro de Enoc ya da por sentado que es posible que los demonios engendren hijos, ¿no es verdad? Pero recuerda, el libro de Enoc es literatura apócrifa. Pero algunos mencionan que suena muy bien el libro, como que da la parte de la información que Génesis no provee. Es como que explica que la gota que derramó el vaso en la ira de Dios fue el engendramiento de hijos por parte de los demonios. Es cuando Dios dijo: me arrepiento de haberlos hecho. Ahora, más adelante hay una parte que explica que el plan del diablo era corromper la raza humana mezclando la genética de los humanos con demonios, porque el diablo sabía que de los humanos iba a venir el Hijo de Dios. Así que si Cristo iba a nacer, Cristo tendría en sus genes parte de demonios. Entonces dijo: lo voy a echar a perder también y lo voy a corromper, porque el que tiene genética de demonio es un bastardo. Entonces Dios dijo, como todo mundo se había corrompido, dijo: los voy a barrer, solo los que no se habían corrompido, Dios los salvó. Y parece que los únicos que no se corrompieron fue ¿quién? Noé, y de ahí Dios repobló otra. ¿Suena lógico? Puede ser que sí. Ahora, si la idea es que pueden tener hijos los demonios, pues no te sorprendan de la idea del hijo de Lucifer. De hecho, ¿saben cómo le llaman muchos al hijo de Lucifer? Le llaman Mamón. Precisamente, Mamón es conocido como el hijo de Lucifer, en el cual él trató de traerlo a la tierra para que humanamente, como un híbrido, pero obviamente necesita un vehículo humano. Ahora, todo esto suena tan ciencia ficción, pero tú sabes en el mundo cómo crean estas cosas. Eso es algo increíble, y parte de eso tiene que ver con el libro apócrifo de Enoc. Ok, hablemos un poco entonces de Enoc, ya que lo trajeron como testigo.
¿quién era Enoc? ¿Existió Enoc o no existió Enoc? Bueno, sí existió Enoc. Génesis capítulo 5, hablando acerca de Enoc, dice: vivió Mahalael después que engendró a Jared 830 años e hizo hijos e hijas. Y fueron los días de Mahalael 895 años y murió. Y vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Recuerden Matusalén, Está muy cerquita del diluvio. Engendró a Matusalén y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. No vivió tanto, ¿Y cuál fue la razón por qué no vivió tanto como los demás? Porque caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿A dónde lo llevó? Al cielo. Entonces, Enoc existió. De hecho, solamente hay dos que han ido al cielo sin ver la muerte. ¿Quiénes son? Enoc y Elías, son los únicos. Todo lo demás han muerto, Pero Enoc no murió porque caminó con Dios y desapareció. El apóstol San Pablo en el libro de Hebreos, hablando de Enoc, dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Elena de White, en Patriarcas y Profetas, cuando habla acerca de esto, dice que aun cuando Enoc se fue, la gente lo resintió, lo buscó, porque la influencia de él era tan santa y tan sagrada que hasta les dolió que Enoc ya no estaba, pero por más que lo buscaron, nunca lo pudieron encontrar. ¿Por qué? Porque dice el libro de Hebreos que Dios se lo había llevado. Además de eso, no solamente caminó cerca de Dios, la Biblia dice que Enoc era profeta. Era profeta. Mira lo que dice el libro de Judas. Solo tiene un capítulo, Así que capítulo 1 y el versículo 11 dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré, porque son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muerto y desarraigado, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes por las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc. Ahí que era profeta Enoc. Y profetizó Enoc acerca de la corrupción de ellos, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a los impíos de las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ese es el versículo 14 y 15. Y aquí aparece la figura de Enoc, profeta, que se dio cuenta de la corrupción de sus días y les profetizó que Cristo iba a regresar con sus santos ángeles. Pero el versículo 6, ahí mismo en Judas, mira qué dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Qué es eso? ¿Quiere decir que hay ángeles encadenados ahorita en prisiones de oscuridad? Algunos han argumentado que hay un lugar que se llama el abismo. ¿Han escuchado de eso? ¿Recuerdan cuando Cristo iba a sacar los demonios y que le dice que eran legión? Y dice que Cristo los iba a mandar ¿a dónde? Y los demonios dijeron: no, al abismo no nos mandes. Mejor aquí hay cerdos, mándanos a los cerdos. Y Cristo lo permitió porque ellos tenían miedo que Cristo los mandara Algunos han argumentado que el abismo es un lugar donde Dios encadenó a ángeles caídos que, abandonando su propia morada, no guardaron su dignidad, y algunos asumen que se metieron con mujeres, porque Dios no los creó para eso, pero ellos se contaminaron y el resultado, claro, lo unen con Enoc, que Enoc sí lo dice, ¿verdad? Que lo que se contaminaron, Dios le dijo a Rafael: encadénalos.
mételos en oscuridad. Entonces dicen, qué interesante, porque Judas como que da la idea. Pero hay otro pasaje, y ya no lo dice Judas, lo dice Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 7. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos, claro, la palabra ahí es infierno, pero la palabra griega es la Gehenna, arrojándolos a la Gehenna, los entregó a prisiones ¿de qué? De oscuridad. Dando la idea que hay ángeles que están presos en oscuridad porque pecaron contra Dios, para ser reservados para el día del juicio. ¿Ves el contexto que dice ahí? Ángeles que pecaron, no tuvieron su dignidad, Dios los encadenó, los mandó a prisiones de oscuridad. Pero mira lo que sigue diciendo: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó ¿a quién? Como que hace la conexión, ¿verdad? Que estos ángeles que pecaron andaban alrededor de los días de Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a Sodoma y Gomorra, las redujo a cenizas, etcétera, etcétera. Ahora, la conclusión de algunos suena lógico, ¿eh? ¿Qué crees? Tú pones un versículo aquí y otro versículo, dices, pues ¿no será más bien que el libro de Enoc era inspirado? Y de hecho hay algunos cristianos que dicen que en verdad el libro de Enoc era parte de la escritura sagrada, pero algunos arbitrariamente lo sacaron. Pero decían, Enoc, siendo que era profeta, y ese libro suena tan lógico cuando lo mezclas con otros versículos, pues quién sabe si a lo mejor el libro de Enoc habría sido inspirado. Bueno, algunos llegan a la conclusión en base a eso. Suena lógico, ¿verdad? Se corrompió tanto el mundo, por lo que leímos que Dios dijo, los voy a barrer de la faz de la tierra, y a los que pecaron los voy a meter en cadenas de oscuridad. Claro, lo voy a reservar para el día del juicio. Cuando llegue el juicio los voy a destruir, según el libro de Enoc. La conclusión de algunos, en base a todo lo que hemos visto hasta ahorita, son las siguientes. Número 1, existieron gigantes, que era la mezcla de ángeles caídos y de seres humanos. Esa es la conclusión lógica a la que llegan a mezclar textos de la Biblia con el libro apócrifo de Enoc. Número 2, estos gigantes eran caníbales y eran los titanes de renombre. O sea, eran los grandes de renombre y los valientes, que eran caníbales y se comían a la gente. Número 3, ellos corrompieron el linaje humano y también corrompieron sus caminos. Los demonios enseñaron a través de sus mujeres brujería, hechicería, astrología, las plantas, curaciones, maleficios, y la lista sigue. Número 4, Dios por tal razón encadenó en prisiones de oscuridad, o sea, en el abismo, a estos ángeles que pecaron y se corrompieron al mezclar su estirpe con la raza humana, y Dios los entregó al abismo hasta el día del juicio. Punto 5, esta fue la razón principal por la cual Dios trajo el diluvio a la tierra. Y Dios dijo, los voy a barrer, porque todo se contaminó, pero los culpables fueron los demonios que trajeron nefilinis o gigantes. A esos ya los encadené, pero a los demás los voy a destruir. No me voy a jugar el riesgo que haya por ahí alguna estirpe que tenga genes de demonios. Entonces Dios dijo a todos, y los únicos que están seguros y limpios son los que van a entrar al arca. Claro, esta es la posición que tienen los que estudian este tema y llegan a esta conclusión. Punto número 6, los demonios por tal razón pueden reproducirse y cohabitar. Uy, ¿no es medio raro eso de pensar que hoy en día puedan existir humanos que sean mitad demonios y mitad seres humanos? Algunos hasta les llaman los reptilianos, que dicen que hasta tiene ojos de serpiente. Vas a encontrar cada cosa en el internet medio rara. Pero ¿cómo llegan a esta conclusión? Por todo lo que te acabo de explicar. Mira, tardé una hora y ya te expliqué toda la filosofía, de dónde lo sacan y cómo lo piensan, etcétera, etcétera. Y hoy en día hay muchas personas, incluyendo pastores, iglesias y cristianos, que esta es la conclusión que ellos llegaron. Y lo enseñan desde su púlpito y lo predican y graban series y la lista sigue. La pregunta es, ¿puede existir otra explicación al texto de Génesis capítulo número 6?
aparte de la explicación que acabamos de dar en este momento? Bueno, tengo que decir que sí, existe otra explicación. Bueno, hay más, pero te voy a dar cuál es la explicación de la Iglesia Adventista. ¿Cuál es la forma que la Iglesia explica Génesis capítulo número 6? El comentario bíblico adventista bajo Génesis 6 y el título Los hijos de Dios, mira qué es lo que explica. Esta frase ha sido interpretada de diversas maneras. Algunos antiguos comentadores judíos, los primeros padres de la iglesia y muchos expositores modernos, muchos, han pensado que estos hijos fueron ángeles. Y los compararon con Job capítulo 1, donde dice que vinieron los hijos de Dios delante de Dios, y entre ellos vino ¿quién? Satanás. Entonces diciendo, bueno, los hijos de Dios pueden ser los ángeles. Y los compararon con los hijos de Dios. Debe rechazarse, según el punto de la Iglesia Adventista, este punto de vista, porque el castigo que pronto sobrevendría se debió a los pecados de seres humanos. Ahora, esto es muy interesante de notar. El texto dice que Dios tomó la decisión de destruir al ser humano, no por los pecados de los ángeles, pero por los pecados del ser humano. Entonces hay una línea de separación ahí. Dios no los destruyó porque ángeles los corrompieron. Dios los destruyó porque el pensamiento de los hombres se había corrompido, que el pensamiento de ellos era solamente de continuo hacia el mal. En este punto estoy de acuerdo con el comentario bíblico adventista. El pecado no fue de los ángeles, el pecado fue de los seres humanos, lo que trajo la destrucción sobre la tierra. Además de eso, los ángeles no se casan. Los hijos de Dios no fueron otros, sino más bien los descendientes de Set, y los hijos de los hombres, los descendientes de Caín. Desde aquellos entonces, aparentemente, aquellos que fueron llamados los hijos de Dios es la generación que se mantuvo fiel a Dios. ¿Recuerdas que en Génesis 3 dice que de la mujer habría de venir el que le diera el golpe en la cabeza a la serpiente, y habría dos estirpes? Los hijos de Caín, los rebeldes, los pecadores contra Dios, era conocida como los hijos de los hombres, y los hijos de Dios era la generación o la descendencia de Set, que eran los fieles a Dios. Así es que el comentario bíblico dice que cuando viene la expresión los hijos de Dios, no puede aplicarse a los ángeles, porque los ángeles no son mencionados como hijos de Dios. Además de eso, menciona el concepto que los ángeles no se pueden reproducir o casarse. Ahorita voy a hablar un poquito acerca de esto. Hablando acerca de Enoc, Elena de White explica y dice: Enoc se convirtió en el predicador de la justicia e hizo saber al pueblo lo que Dios le había revelado. Claro, hablando de cuando Noé vivió en su generación. Los que temían al Señor buscaban a este hombre santo para compartir su instrucción y sus oraciones, pero también trabajó públicamente dando los mensajes de Dios a todos los que querían oír las palabras de advertencia. Su obra no se limitaba, fíjate, a los descendientes de Set. O sea, no solo trabajó con la generación que no se corrompió, sino que se mantuvo leal a Dios. Y en la tierra donde Caín había tratado de huir de la presencia divina, el profeta de Dios dio a conocer las maravillosas escenas que había presentado en visión. Así es que la misma sierva de Dios hace la diferencia en los días de Enoc de la descendencia de Set y la descendencia de Caín. Así es que cuando Enoc como profeta predicaba, no solo le hablaba a los descendientes de Set, pero también a los descendientes de Caín. Que recuerdas que Caín hasta se le puso una marca, la marca de rebelión, y la descendencia de Caín fue una descendencia rebelde en contra del Dios del cielo. Ahora, en la palabra tomaron mujeres para sí. Tomaron mujeres para sí, dice el comentario bíblico. Estas alianzas profanas entre setitas y cainitas, los descendientes de Set y de Caín, fueron la causa del rápido aumento de la impiedad entre los primeros.
Dios siempre ha amonestado a sus seguidores para que no se casen con incrédulos, y debido al gran peligro al que se exponen el creyente y ante el cual generalmente sucumbe. Pero los setitas no prestaron atención a las amonestaciones que seguramente deben de haber recibido, y debido a la atracción de los sentidos no se satisfacieron con las bellas hijas del linaje piadoso, y con frecuencia eligieron esposas entre los cainitas. ¿Alguien dice que de la descendencia de los hijos de Dios no había mujeres bonitas? Pues sí, sí había. Lo que pasa es que las mujeres paganas enseñan más. No es que las hijas de Dios no sean bonitas, pero en el paganismo las mujeres paganas son descaradas. O sea, como dicen, ¿verdad? El que no enseña no vende. Entonces, la descaradez, por eso tú vas a ver que otras culturas, por ejemplo, el pecado en el que cayó Israel, las mujeres jugaron un papel predominante para hacer que Israel cayera en el pecado. Ahora tú sabes que la sierva del Señor dice, y me tengo que decirlo, que el diablo trae mujeres a la iglesia con el propósito de acercar a los pastores. ¿Qué te puedo decir? Ahora tengo que mencionar que las hijas de Dios sí diferencian. Claro, son mujeres como las otras, ¿no? Pero aún la forma de vestirse de una mujer cristiana habla de su cristianismo. Claro, alguien dice, bueno, lo de afuera no juzga lo de adentro. Pues no, pero de la abundancia del corazón habla la boca. Claro, tú agarras una lata, ¿verdad? De vegetales, y si le quitas el papel, ¿qué tiene la lata adentro? ¿Qué tiene la lata? ¿Y por qué no se sabe? Porque no podemos ver lo que está dentro, pero sí podemos ver lo que está ¿qué? Afuera. Entonces, cuando una mujer cristiana se viste como una mujer cristiana con pudor y con temor de Dios, entonces no se resalta lo de afuera, lo de adentro. No se resalta más bien la dote femenina de la mujer, porque no tiene que estar enseñando ni exponiendo su cuerpo. Más bien el varón lo que se fija es en el corazón de la mujer. Pero no es que la mujer no esté bonita, la mujer es linda porque Dios hizo a las mujeres lindas. Pero una mujer que no tiene temor de Dios expone. Ahora, mi tema no es hablar acerca de la vestimenta, pero mira cómo se visten las mujeres del mundo. Mira cómo, ¿sabe? Yo a veces me quedo sorprendido como hay muchachas que se ponen minifaldas, ya ni siquiera llamarlos minifaldas, hoy en día son minifaldas. Y se sientan las muchachas y se quieren andar bajando la falda, ¿verdad? ¿Y qué se bajan si no hay tela? A mí, si quieren que se baje, póngale más tela, ¿no es verdad? Pero ¿por qué razón se usa la minifalda? Para hacer atracción hacia el hombre. Porque obviamente cuando pasa una muchacha en minifalda, todo el mundo la voltea a ver. Cuando estuve en Australia, un domingo me llevaron a la playa de Brisbane y fuimos todos los hermanos a la iglesia, fuimos a comer. Y entonces yo le dije a un hermano, oiga hermano, ¿y dónde está el baño? Me dice, yo lo llevo, pastor. Y cuando vamos caminando me dice, ay pastor, nomás le tengo que decir, aquí hay que caminar como los burros. Y ¿cómo como los burros, hermano? Así con una cosa y con otra. Dice, no volteé para ningún lado, porque acá hay mucho liberalismo. Y sí lo había. Ahora, ¿para qué lo hacen? Porque obviamente hasta el más santo que pinta canas voltea a ver a una mujer así. Las hijas de Dios no se visten así. Ahora, cuando las hijas descendientes de Caín, que eran hermosas y exponían su propio cuerpo, los hijos de Set también fueron atraídos. ¿Y qué dice? Que vieron que las hijas de los hombres eran ¿qué? Hermosas y bonitas. Por eso dice ahí, los setitas no prestaron atención a las amonestaciones, y debido a la atracción de los sentidos, o sea, lo que ellas enseñaban y lo que ellos vieron, dice ahí, no satisfacieron con las bellas hijas del linaje piadoso. Con frecuencia eligieron esposas entre los cainitas, y además el empleo de la forma plural, tomaron mujeres, da la idea que no agarraron una sola, sino que la poligamia se hizo popular y los hijos de Dios por esas prácticas se corrompieron, se echaron a perder. En la parte que dice que había gigantes en aquellos días, explica el comentario bíblico adventista. Estos gigantes o nefilín
no fueron el producto de uniones matrimoniales mixtas como algunos sugirieron. La Septuaginta traduce Nefilim por gigantes, palabra cuya grafía es exactamente igual en castellano. Números 13:33, el texto de la tierra de los gigantes que comían sus moradores. Los israelitas informaron que se sentían como meras langostas en comparación con los Nefilim, que la versión traduce como gigantes, y hay razones para creer que esta palabra hebrea puede provenir de la raíz nafal y que los Nefilim eran violentos o terroristas más bien que gigantes. O sea que la violencia que ellos tenían era notoria en aquellos días y por esa razón les tenían miedo. Ahora pregunto, ¿es posible que un ángel pueda engendrar hijos? Esa es la pregunta. ¿Es posible que un ángel pueda unirse con una mujer y engendrarle hijos? Tengo que mencionar que hay testimonios de brujas que han mencionado que han sido violadas por demonios. Eso es real, eso existe. Hay mujeres que le han servido a Satanás que dicen que los demonios las toman. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿un demonio puede engendrar hijos a una mujer? Esa es la pregunta. Bueno, Jesucristo dio un versículo muy interesante en la Biblia que me gustaría compartir la explicación que Cristo da acerca de este versículo. Le pusieron un caso a Cristo hipotético de una mujer que es casada con un hombre, pero el marido se murió, y según la ley de Moisés, el hermano se tenía que casar con la mujer si no le había dado hijos, y si se moría y no le dio hijos el próximo hermano, resulta ser que la mujer se casó con uno y con el otro, y se morían y se morían, y se murieron los 7. Y legalmente la mujer fue de los 7. No voy a hacer comentarios. Pero qué curioso que se murieron los 7 y la mujer no se murió. Al final de cuentas, se murieron los 7 hombres, los 7 varones, y la mujer fue esposa de los 7. Dicen, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano, y de la misma manera el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Después de todos murió también la mujer, y en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ya mujer? Ya que todos la tuvieran. ¿Cuál es la respuesta? A mí se casó con los 7 y el matrimonio fue legal. ¿De cuál de los 7 va a ser mujer? ¿Por qué razón de ninguno? Porque Cristo explica, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Fíjate, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán más bien como los ángeles. ¿Y por qué serán como los ángeles de Dios en el cielo? Porque los ángeles ni se casan, ni se dan ¿en qué? En casamiento. Ahora, esta es una revelación muy interesante del cielo, ¿Va a haber nacimientos en el cielo? ¿Va a haber matrimonios en el cielo? ¿Y cómo va a ser la relación ahí arriba de los matrimonios? Interesante. Claro, dice que son vírgenes. Es simbólico, ¿verdad? En el sentido que no se contaminaron con las mujeres, las hijas de Babilonia. No bebieron el vino de Babilonia y no se corrompieron. Pero en este caso, dice, serán como ángeles de Dios en el cielo. Eso da algo muy significativo, diciendo que los ángeles de Dios ni se casan, ni se dan en casamiento. Comentario bíblico adventista dice, es evidente que no habrá necesidad de matrimonio porque prevalecerá un orden de vida totalmente diferente. Los ángeles son seres creados, no procreados. ¿Entienden? Y esto es una palabra clave que nos hace la diferencia. Dios no los procreó. O sea, ¿que acaso tuvo mujeres embarazadas y daban a luz a los ángeles? No, Dios habló y los ángeles vinieron a la existencia porque Dios los creó. Dios habló y vinieron a la existencia. Nosotros no. No es que Dios habló y yo nací. Yo sé por qué nací. No es por voluntad de Dios, pero es por voluntad de varón y de mujer.
Algunos a lo mejor por accidente, ¿verdad? Pero sabemos que estamos aquí porque precisamente en el orden de Dios había un hombre y había una mujer, y eso se llamó la procreación. Los ángeles no son procreados, los ángeles son creados. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios los creó a los ángeles, no los creó para casarse y tampoco los creó para procrear. Los ángeles no tienen hijos. No pueden nosotros sí. Dios sí nos creó para procrear. Por eso le dijo al hombre y a la mujer: henchid la tierra y sojuzgarla. Tengan un montón de hijos. Y tuvieron muchos hijos, ¿eh? Los animalitos también procrean. Aún las plantas, no está la polinización y se reproducen. Plantas, animales, aves del cielo, peces del mar y los seres humanos. Dios nos dio el don de la procreación, pero no a los ángeles. Los ángeles no tienen que procrearse, ¿sí, hermano? Claro que sí. El vínculo matrimonial Dios lo va a respetar en el cielo. Pero la relación será diferente. El orden de vida será totalmente diferente. El centro de nuestra atención no necesariamente va a ser nuestro cónyuge. Gloria al Cordero. Andaremos, como dice el himno, andaremos por los mundos do el pecado no entró. Dios nos va a utilizar para hacer un testimonio vivo por toda la eternidad. Será que de mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorarlo. Ahora, habrá esta relación, nos vamos a conocer. A pesar que Dios nos va a dar cuerpo nuevo, y a pesar que seremos transformados a la gloria de la semejanza de Dios, nos vamos a reconocer. Ahora, los hijos crecerán a la estatura de la madurez. Porque habrá niños en el cielo o no habrá niños en el cielo. Va a haber niños en el cielo y van a ir creciendo a la estatura. Ahora, no sé, no me quiero meter a especulación, ¿verdad? Pero si los niños van a crecer a la estatura nuestra, quiere decir que pues no van a ser tanto nuestros hijos. Capaz que llegaremos a ser hermanos, miembros de la familia de Dios. Por esa razón, ¿quién es el verdadero padre de nuestros hijos? ¿No es acaso Dios? ¿Y para qué quieren los hijos al padre de aquí ahorita? Elena de White dice que cuando el niño es pequeño, el padre y la madre ocupan el lugar de Dios ante el niño. ¡Wow! ¡Qué solemne! Hasta que el niño entra en razón y reconoce que su verdadero padre, ¿dónde está? ¿O no se lo dijo Cristo eso a José y María, que le dijeron: ¿dónde andas que te andamos buscando? ¿Y qué dijo Cristo? En los negocios de mi padre me conviene estar. Entonces, tanto el hijo pequeño que va a crecer a la estatura va a saber que el verdadero padre no fue el que estuvo aquí. El verdadero padre es el que estaba en la casa de mi padre y del mío también. Así es que la relación va a ser muy diferente. Hay un tema que prediqué hace algún tiempo que se llama ¿dónde está tu casa? Y en ese tema explico las vislumbres del cielo. Explico que en el cuerpo nuevo que Dios nos va a dar, vamos a ver nuevos colores. Tú sabes que en el cielo hay colores que aquí no existen. Hermano, dice Elena de Guay en primeros escritos que va a haber una mesa larga donde va a estar la Santa Cena, kilómetros, y vamos a poder vernos como nada. ¿Cómo es eso? Es la nueva visión que Dios nos va a dar. Olores que nunca hemos olido aquí en la tierra, sabores que nunca hemos probado. Por eso Dios nos tiene que dar un cuerpo nuevo. Hay plantas. ¿Tú nunca has viajado a un país que has probado fruta que nunca habías probado? Y tu lengua cuando prueba esa fruta dices: wow. Por ejemplo, en Costa Rica hay una frutita así redondita, parece un limón, pero tú la aprietas y se rompe la cascarita y es una pulpa que tú la chupas. Es rica esa frutilla. Yo nunca la había probado antes. La probé cuando fui a Costa Rica. No lo digo porque para muchos es medio grosería la fruta, pero se chupa, ¿no? Entonces es riquísima, el sabor es riquísimo. Ahora, si me voy país por país, y esto es aquí en la tierra, ¿qué será en el cielo? Nuevos sabores, nuevos olores. Claro, hoy vemos el color amarillo, pero ¿qué te parece oler el color amarillo? Amarillo. Ya sé cómo huele. Aquí.
Créeme, el cielo es otra cosa. Por eso, amigo, el que se pierde el cielo no sabe la que se va a perder. Cosas que ojo y oído ni en el pensamiento han subido, son las cosas que Dios tiene reservado. Así que ahorita, claro, el matrimonio es una sensación. Ustedes saben, pero allá va a haber otras cosas que van a absorber la mente y el corazón del hombre y la mujer por los siglos de la eternidad. Pero sin embargo se va a respetar la institución matrimonial, porque es bueno y era bueno en gran manera. Pero ya en el sentido de la procreación van a cambiar las cosas. ¿Por qué razón? Porque pues ahora el número se completó. Y no me voy a meter a hablar acerca de ese tema, pero algunos arguyen que Dios va a completar con los redimidos el número de los ángeles que fueron expulsados. La tercera parte, por eso las casas que van a ser habitadas en el cielo, se tiene que completar el número. Claro, no me quiero meter a esos detallitos, pero va a llegar un momento que el cielo sea repoblado otra vez. Por eso los demonios nos odian tanto. ¿Sabes por qué? ¿Verdad? Porque nosotros vamos a vivir en las casas que ellos fueron expulsados. Cristo no fue a construir casas, las casas ya están construidas. Muchas moradas hay. El único que está haciendo es construir lugar para nosotros. Y obviamente el número se va a completar. Y Él viene para llevarnos a la casa de su Padre. Pero las glorias del cielo, como dice, han leído la cita de Elena de White que dice que cuando Dios le enseñó el cielo, el mismo apóstol Pablo dice, Dios me llevó al tercer cielo. Dice, no sé si en sueño, en visión, no sé ni en qué, pero de que estuve. Elena de White, cuando vio las glorias del cielo y Dios le decía, tienes que ir a dar el mensaje, ¿qué decía ella? Ya no quiero ir. Déjame aquí. Y le decía, si tú te mantienes fiel, vas a regresar. Y ella cuando venía, ¿cómo veía la tierra? Oscura, tenebrosa, terrible, porque tenía anhelo de eternidad, quería ir a probar las bendiciones y vivir ahí para siempre. Así que imagínense, hermanos, que, ¿saben cuántas? Hay algunas, yo me recuerdo que hubo un tiempo cuando yo era pequeñito que todo el mundo decía, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y entonces algunos jovencitos de la iglesia que tenían 16 años decían, bueno, y si Cristo viene no me voy a casar y no voy a probar las glorias del matrimonio. Y todo el mundo casándose, ¿verdad? Eso no va a existir allá. Seremos como los ángeles. Ni nos casaremos, ni nos daremos en matrimonio, llegaremos a tener un estado de felicidad. ¿Pero por qué menciono eso? Porque precisamente los ángeles no se pueden reproducir. Y si no se pueden reproducir, fin de la discusión. No hubo mezclas entre demonios y seres humanos. No existen híbridos de demonios con seres humanos. Y por esa razón el libro de Enoc no entró a la escritura sagrada, porque no coincide con el testimonio de la santa palabra de Dios. Recuerda, a la ley y al testimonio. Si no hablaran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ahora, esto lo tenía que explicar porque tiene que ver con la serie como en los días de Noé, y este es un argumento muy fuerte que muchos utilizan y el diablo por ahí los agarra para desviar la atención. De hecho, quería finalizar, ya el tiempo se me fue. Wow, cómo vuela el tiempo. Ya estoy finalizando, solo menciono dos cositas más y termino. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de ¿quién? Punto. Enoc dice, el libro de Enoc, que era la maldad de los ángeles caídos. Pero Génesis dice que no era la maldad de los ángeles, era la maldad de ¿quién? De los hombres. Si ellos fueron destruidos en el diluvio, no era por los ángeles, era porque quizás ellos tuvieron un efecto en corromperlos, pero la decisión final de corromperse y ser malos era la decisión de los hombres. Ahora, eso sí, hay personas que quisieran conocer todos los detalles. Quiero saber, y en ese afán de conocer todos los detalles, especialmente lo que Dios no ha revelado, yo te digo, ten cuidado. El libro de Deuteronomio dice, las cosas secretas ¿a quién le pertenecen? A Dios. Y si Dios no lo reveló, no te metas, porque Dios no lo reveló. Porque si te metes en el terreno de la especulación, el diablo te va a llevar en cosas raras. Ahora, Dios tiene cosas secretas, Mira lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú, pero Él lo revela a quien lo quiere revelar. Amós 3:7. No hará nada el Señor sin que revele su
secreto a sus siervos, los profetas. Hay que Dios tiene cosas que quiere revelar y lo que reveló es para nosotros. Y en lo que Dios no reveló, no especulemos. Porque si tú especulas, empiezas a hacer un edificio teológico que termina hasta que resulta ser que tu abuelito era extraterrestre. Y que tiene sangre de aliens y de extraterrestres. Y que a lo mejor tú dices, ay, ahora entiendo, ¿verdad? Porque mi papá parecía un demonio, ¿no habrá tenido genes de demonios? Deja de especular. Lo que Dios reveló es para nosotros. Y lo que no, entonces no nos metamos en ese terreno. Elena de White tiene una cita formidable. Con esta estoy terminando. Aunque Dios ha dado evidencias suficientes para conocer la verdad, los que quieran dudar tendrán siempre oportunidad de hacerlo. Además, es imposible para el espíritu finito del hombre comprender plenamente al infinito, ya que hay misterios que nunca podrán ser totalmente comprendidos. El hálito de la duda, de la queja y la incredulidad es contagioso. Si algo en mi mente sirve de canal para la corriente de agua sucia, turbia y contaminada que procede de la fuente de Satanás, y alguna sugestión podría permanecer en mi mente y contaminarla, cuidado. Dios le dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal ni te conviene saber. Ahí está el conocimiento, ahí estaba el conocimiento del mal. Y Dios conoce el mal, Dios lo conoce, pero Él no ha sido ni contaminado ni influenciado por el mal. Él está arriba y vence el mal. Pero nosotros, tú sabes que el mal hasta corrompió ángeles, hasta querubines, hasta seres humanos, hasta los animales. Mira cómo se volvieron. Entonces hay conocimiento que Dios dijo, no te metas a ese conocimiento. Pero el que empieza a conjeturar y meterse en un terreno que Dios nos reveló, la mente se le puede contaminar. Ya lo dijo George Bernard Shaw: cuidado del falso conocimiento, porque es más peligroso que la misma ignorancia. No es saber por saber. Hay cosas que si Dios no las reveló, me hago para atrás. No cruzo esa línea. Y si algo lo reveló, estúdialo. Todo lo que Dios ha revelado, métete a estudiar la palabra de Dios. Pero en lo que Dios nos reveló, mejor me hago a un lado. Y como la palabra de Dios no nos ha revelado que hay híbridos de demonios ni nada por el estilo, yo me quedo con la santa palabra de Dios. Así es que esta noche cerramos habiendo hablado acerca del tema de los nefilines, pero la lección que tenemos que aprender el día de hoy es la siguiente: sí se corrompieron, se echaron a perder, y el pensamiento del hombre era de continuo solamente hacia el mal. Hay una historia que yo escuché hace algún tiempo acerca de la serpiente y la tortuguita. ¿Han escuchado la historia? Que está la tortuguita y se va a meter al río para cruzar, y entonces viene una serpiente rápido y se pone frente a la tortuguita. La tortuguita se asusta y mete rápido su cabecita y sus patitas, y la serpiente le empieza a hablar a la tortuga y le dice: oye, amiga tortuguita, ya que tú sabes nadar y veo que te vas a cruzar al otro lado, ¿podrías hacerme el favor de cruzarme? ¿Podrías, si eres tan amable? Mira, yo me enrollo en tu caparazón y tú vas nadando y me cruzas al otro lado, porque no me quiero ahogar. La tortuguita, llena de desconfianza, le dijo: no, porque tú eres una víbora, eres una serpiente y venenosa. Y si yo pues te subo, me vas a morder y me voy a morir y tú te vas a morir. Mejor no le entro. Y ella dijo: no, piensa, razona. Si yo te muerdo, tú te mueres, pero yo también, y yo no me quiero morir. No sé nadar, por eso te estoy pidiendo que me cruces. Así que yo por fuerza tengo que respetar tu vida, no te puedo morder. Y la tortuguita pensó: es verdad, si me mata, también se mata, ella se suicida. Es que le dijo: ok, pues súbete. Y se tiró la tortuguita al agua y rápido la víbora se enroscó, ¿verdad? Y ahí va la tortuguita nadando. Iba nadando. Volteaba, el sol brillaba, los pajaritos iban de un lado para el otro. Y resulta ser que cuando iba a la mitad del río, algo pasó. Sintió un calambre que le vino en el cuello. Un fuego como ácido le empezó a correr por el cuello, que le quemaba y le ardía, y no aguantaba la tortuguita, y empezó a voltear. Ya no podía porque el fuego la quemaba. Y cuando logró voltear a ver, casi paralizada, miró a la serpiente, y del hocico y de los colmillos salía sangre que le caía.
La serpiente había mordido a la tortuga en el cuello. Y la tortuga se estaba muriendo porque ya sentía el veneno que le estaba entrando. Entonces la tortuguita le dijo a la serpiente: ¿por qué? Me voy a morir yo, pero tú también te vas a morir. ¿Por qué me mordiste? Y entonces dice la serpiente: pues sí, es verdad, te mordí y te vas a morir porque te metí el veneno y yo también me voy a morir, pero ¿y qué quieres que haga si lo único que sé es morder? El diablo los mordió a aquella generación y al morderlos los echó a perder y la tierra se corrompió. Las cosas no son mejores hoy en día. Muchos han sido mordidos por el veneno de la serpiente y se están muriendo. ¿Recuerdas en Israel cómo las serpientes los picaban y se estaban muriendo? Pero hubo una salvación y es que se levantó el asta de la salvación que Dios levantó en el desierto para los que miraran la serpiente de bronce, recibieran la sanidad de la serpiente. Ahora, ¿sabes qué representa serpiente de bronce, verdad? Representa a Cristo. Cristo representando una serpiente. Si la serpiente representa al diablo, sí, porque cuando Cristo fue levantado en ese madero se hizo serpiente por nosotros. Se hizo maldición. El pecado nuestro fue en la cruz para que cuando lo veamos, los que habían sido mordidos por el pecado y envenenados, Él era el antídoto. Su sangre era la cura para el pecador. Y si los antediluvianos hubieran levantado los ojos y hubieran visto por fe a Cristo como su Salvador, no hubieran perecido en el diluvio. Pero la puerta se cerró. Ese será el último tema que se estudiará. La puerta se cerró. Hoy en día, amigo y hermano, queremos cerrar con una palabra de oración. Si tú has sido mordido por el pecado, si sientes que tu vida se está corrompiendo, si sientes que te estás alejando del Dios del cielo, nunca es demasiado tarde para volver a Dios. Venid a mí, dijo Cristo, el que esté cansado y cargado, y yo os haré descansar. No tienes que irte a tu casa cargado. No tienes por qué, porque Él ya pagó tu carga y pagó tu deuda. Es tan chistosa una historia que una vez estudié de un hombre duque que va en su carruaje y en el camino ve a un hombre que trae 2 maletas grandes y está pidiendo un aventón. Entonces el duque que va en su carruaje para los carros y le dice: buen hombre, ¿a dónde va? Oh, voy a la ciudad que está aquí adelantito. ¿Me podría usted llevar? Y el duque dice: ok, súbase. Y entonces el hombre sube una maleta, sube la otra y se sienta frente del carruaje junto al duque. Y entonces el duque comienza a darle. Pero después el duque nota algo bien raro, que la maletota grande, una la tiene en un hombro y el otro la tiene en el otro hombro. Le dice: oiga, mi señor, ¿y por qué usted tiene la maleta aquí y la otra maleta acá? Dice: es que mi señor, no quiero ser abusivo, ya me está llevando a mí, ¿cómo va a llevar también a las maletas? Hermanos, si Cristo ya te salvó, Él también toma cuidado de tus maletas, de tus pecados. Tráeselos a Él. Tú no tienes que lidiar con ellos. Cristo te trae liberación. Cristo te trae libertad. Cristo perdona tus pecados. Y si aún tus pecados son como rojos como el carmín, y lo peor de lo peor, hay una vacuna y es la sangre de Cristo Jesús. El que se pierda no se va a perder porque Cristo no lo podía salvar. El que se pierda se perdió porque no quiso entrar al arca de la salvación. Y Dios quiere, amigo y hermano, que mientras la puerta está abierta, entra al arca de la salvación. Acepta a Cristo. Si hoy tú haces una simple oración de decir: Señor, soy pecador, reconozco que me he corrompido, reconozco que me he alejado del Dios del cielo, pero levanto mi vista y acepto al crucificado como mi Señor y mi Salvador. Hoy puede venir la salvación a tu casa. Cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y porque Noé creyó, fue salvo él y fue salva también su casa. Pongámonos de pie para tener una palabra de oración y cerrar en esta noche. Los que podamos, nos ponemos de rodillas. Vamos a orar. Oremos. Querido Dios y amante Padre, gracias por tu palabra. No queremos entrar, como muchos lo han hecho, al terreno de la especulación. La mente puede ser tan desviada que en vez de entender la razón por la cual el mundo antediluviano fue destruido, falsas ideas y filosofías, el diablo las implanta para quitar nuestra atención de la verdad.
Y la verdad es que esa generación se corrompió, que los pensamientos de los hombres fueron tan malos que nadie pensaba en Dios, que lo que era santo y sagrado lo tuvieron en nada, y que todo lo bueno lo hicieron malo. Pero tú fuiste bueno porque aún les mandaste un profeta que era Noé, para llamarlos en un mensaje de amonestación y de amor. Pero a pesar de que aún tú levantaste a Noé, se burlaron de él. Ya estaban corrompidos. Y el único que les pudo haber traído liberación, que era Cristo, lo rechazaron. Padres, si perecieron, fue porque ellos quisieron perecer. Pero Cristo dice que antes de la venida de Él, la condición será igual. Las personas prefieren vivir sus caminos y su vida corrompida antes de levantarlos la vista y pedir misericordia del Dios del cielo. Enséñanos hoy, Padre eterno, a depositar nuestra confianza en ti. Reconocemos que somos pecadores, pero también reconocemos que hay vida en mirar a Cristo. Hay vida en mirar al crucificado, hay vida en esa sangre. Y hoy nuestro corazón clama: Abba Padre, Abba Padre, no te olvides de nosotros, mas sé propicio a nosotros los pecadores. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde, y al irnos de este lugar nos vayamos con el firme anhelo y deseo de pelear la buena batalla, entrar al arca y recibir la vida eterna. Y es en el sagrado nombre de Cristo nuestro Señor que lo pedimos.